¿qué es lo que se prevé? ¿Qué será el régimen del euro digital? Y sobre todo, la famosa pregunta, si va a ser sobre tecnología DLT, si no, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, el euro digital pues es un proyecto que ya ha pasado de su fase de investigación a su fase de preparación, perdón, y esta fase de preparación ya determina que hay que empezar a crear las infraestructuras, hay que empezar a relacionarse con prestadores de servicios, con proveedores para construir. Nadie dice que el euro digital se vaya a emitir, lo que pasa es que parece difícil que no se emita cuando ya estamos en esta fase de preparación y de adaptación, ¿no? El euro digital tiene algunas sorpresas en este último informe que ha emitido el Banco Central Europeo y la información que nos ha facilitado tras esa fase de investigación, ¿no? Entonces, el euro digital, quisiera recordar que es un pasivo del Banco Central, por lo tanto es un pasivo diferente al que tenemos como pasivo de los bancos comerciales. No es un saldo en banco comercial, no es un saldo en cuenta corriente, sino que es un equivalente exactamente con el mismo valor en la misma unidad de cuenta y sus mismos efectos jurídicos que el llamado euro físico, ¿no? Entonces, el euro digital lo que va a producir es una unificación de la Unión Europea. Cuando hablamos de la unificación del euro solo se produjo respecto del euro físico. El euro físico vale lo mismo en España que en Alemania, pero los depósitos bancarios no valen lo mismo, porque no son euros emitidos por el Banco Central, sino son créditos contra los bancos en euros. Por lo tanto, cuanto más solvente sea un banco, más valor tiene su depósito y menos intereses tiene que pagar para atraer clientes. Entonces, ahora vamos a tener un euro digital, por fin. Este euro digital hay que verlo desde un punto de vista bueno, pero hay que eliminar sus posibles problemas, ¿no? El euro digital tiene muchas cuestiones buenas. Por ejemplo, la seguridad que me da tener de respaldo al Banco Central Europeo. Puede que la gente me diga, pero es que el euro digital va a producir inflación. Ya, pero la misma inflación que tenemos ahora con depósitos bancarios, pero respaldados por el euro digital. El euro digital me va a permitir estar en los mercados actuando con una unidad de cuenta europea con carácter de reconocimiento internacional y respaldado por ese Banco Central. El euro digital, y aquí vienen algunas novedades, es un medio de pago que no va a necesitar cuenta corriente. Y esto es una novedad porque no se nos había dicho esto. Se nos había dicho que iba a ser intermediado por los bancos, por las entidades de dinero, de servicios de pago. Pero no se nos había suprimido el carácter de cuenta corriente o el elemento necesario de cuenta corriente. Y que va a permitir relaciones peer-to-peer. Relaciones entre particulares. Por tanto, va a tener una finalidad o va a tener una funcionalidad similar, pero no es lo mismo al dinero físico. Y digo que no es lo mismo porque el euro digital va a dejar trazabilidad y por lo tanto va a dejar huella. Vamos a poder hacer transacciones on-chain, conectados o incluso sin conexión a Internet, aunque luego esas transacciones que habrán quedado grabadas se subirán a la red. Y teóricamente el Banco Central no va a ver nuestros datos, salvo que haya un requerimiento de alguna autoridad y se pidan esos datos a los intermediarios financieros, bancos y entidades de servicios de pago. Vamos a tener un límite, y esto es importante destacarlo, unos 3.000, 4.000 euros. Esta decisión no se ha tomado todavía, o por lo menos no se ha zanjado la cuestión. ¿Por qué el límite? Porque no se quiere que haga peligrar el sistema financiero. Si los bancos corrían riesgo en algún momento, como pasó en la crisis famosa del año 2008, pues puede que haya muchos ciudadanos que cogieran sus depósitos bancarios y se los llevaran a euros digitales. Mantengo la misma unidad de cuenta, mantengo el mismo valor, 1 a 1, pero los tengo más seguros en el Banco Central, con euros digitales. Como eso no se quiere producir esa situación que pudiera provocar un corralito, una corrida bancaria, se limita a la tenencia de 3.000 o 4.000 euros. No tenemos cuenta vinculada, y con esto termino esta iniciación previa. No tenemos cuenta vinculada, pero si no tienes cuenta vinculada y tú tienes un límite de 3.000 o 4.000 euros, si me transfieres euros digitales por encima de este importe, no se acepta la transacción. Si tienes una cuenta vinculada bancaria y me transfieres por encima de 3.000 euros, ese dinero que esté de los 3.000 de tenencia máxima iría a la cuenta corriente como dinero bancario, ya no como euros digitales, pero iría a la cuenta corriente. Por lo tanto, en cierta manera se nos está reconduciendo o se nos está incentivando a tener una cuenta corriente vinculada. Pero no va a ser necesario, y esto es importante porque significa que va a haber gente con pocos recursos que no va a utilizar la cuenta corriente y que va a cobrar y pagar en euros digitales o que va a realizar la mayoría de sus transacciones en euros digitales sin necesidad de tener un banco. Creo que es una alternativa clara a redes de pago como por ejemplo o redes de comunicación de pagos como son por ejemplo Bizum, y que en muchos casos va a sustituir al efectivo. Yo creo que las generaciones actuales ya la mayoría de los pagos que están realizando los realizan con smartphone y esto significa entre un 80 y un 90% de los pagos o móvil, o el ordenador, o el reloj. El smartwatch y por tanto significa que la tendencia va a ser a ir a desaparecer el efectivo, pero no está regulado.
el Banco Central está con el proyecto, paralelamente tenemos un reglamento en la Unión Europea, en el Parlamento, presentado por la Comisión Europea. Ahí se deja claro que no va a sustituir al cash. De hecho, siempre tiene que haber convertibilidad. Otra novedad, tiene que haber cajeros para disponer de convertibilidad entre el euro físico y el euro digital. Por lo tanto, esto lo encontraremos en los intermediarios financieros y podremos reconvertirlo en cualquier momento. Por eso no veo posible suprimir el cash, porque el reglamento obliga a la convertibilidad automática. Y eso implica que yo puedo en cualquier momento convertir mis euros digitales en euros físicos, o al revés. Vale, y vámonos al origen. ¿Por qué? ¿Por qué un euro digital? O sea, para que la gente lo entienda en mi día a día, eso, ¿en qué me va a impactar? Alfredo, o sea, ¿no? Si yo ya pago directamente con el móvil o con... ¿no? Vamos, yo de hecho es que no pago en casi nada. Entonces, ¿qué cambia ahí? Bueno, a ver, tradicionalmente siempre nos hemos quejado de que no tenemos acceso a al Banco Central. ¿Quién tiene acceso a las reservas del Banco Central? Los bancos comerciales. El euro digital es un acceso al dinero digitalizado del Banco Central. Y por tanto, poder utilizar la digitalización con un dinero plenamente respaldado por un banco que inicialmente nos da garantías. Si fuese el banco de algún país con una hiperinflación, yo no tendría ninguna ganas de acudir a sus reservas. Pero en un banco como el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal Norteamericana, el Banco de Suiza, el Banco de Japón, pues son bancos que mantienen cierto control de la inflación y por lo tanto la devaluación existe, pero va lenta. Entonces, a mí me da seguridad un banco central. Entonces, esto lo que me permite es acceder a sus reservas de manera digital. Por tanto, cumplo las 4 cualidades fundamentales que se pide al dinero: tenerlo individualizado en token y no en cuenta, tener unas reservas de Banco Central emitido por el Banco Central que sea digital y de acceso universal. Y esto yo no lo tenía. Podía cumplir 3 de las 4 características, pero no estas 4 características. Puede que haya gente que no lo aprecie, pero yo creo que, por ejemplo, el asentar la posibilidad de tener relaciones peer-to-peer es un cambio, es una disrupción, y además en relaciones off-chain, es decir, que no, incluso offline, de tal manera que la gente en zonas donde no hay bancarización pueden hacerse transacciones entre ellos, incluso sin conexión, por Bluetooth, ¿no? por sistemas alternativos de comunicación, con lo cual para esa España despoblada que tenemos, esto mejora la trazabilidad no hace falta, y las transacciones. No hace falta tener el dinero en efectivo para llevar a cabo. ¿Eso implica? ¿Qué implica? Hay gente que tiene miedo de guardar el dinero en su casa o tiene que acudir a un cajero para conseguir efectivo. Ya no va a tener que hacerlo, porque en el euro digital hasta 3.000 euros de tenencia máxima va a poder hacer todas estas operativas y va a poder hacer transacciones con cualquier persona que tenga euros digitales. Se convierte en moneda de curso legal. Y hay una razón de fondo, que es una razón geopolítica. El euro digital es un euro que está hacia Oriente, bloqueado por la parte del yuan chino, del yuan digital chino, y esto es una amenaza. El euro digital va a tener que competir en tener una posición, no voy a decir predominante, pero sí competitiva con instrumentos de pago alternativos como el yuan digital, y hacia Occidente tenemos a las Big Tech norteamericanas. A mí me dan más miedo todavía en el sentido de que un Google, un Apple, un Microsoft saque su criptomoneda, su stablecoin y nos inunde el mercado, ¿no? Porque es muy fácil que a través de las redes sociales se genere un efecto red y empecemos todos a consumir en este activo. Entonces, el euro digital, tanto el reglamento como el Banco Central, está justificado en gran parte por la defensa del instrumento público de pago, porque es un instrumento público de pago. O sea, quiere ocupar no ese es privado. espacio antes de que lo ocupe. O sea, es casi un deber de un Estado, voy a decirlo, es un deber de un Estado, porque a través del dinero tú también haces economía, a través de la política monetaria haces política económica, entonces necesitas un instrumento soberano que te dé soberanía, y entonces es importante que Europa esté fortalecida. ¿Hay sus problemas? Sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, el de la privacidad. Y este es un problema que hay que tocar. No lo veo suficientemente amoldado, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, porque ahora usted un determinado importe, el equivalente al efectivo, 1.000 euros, por ejemplo, no se nos deja que sea absolutamente anónimo. Igual que con el efectivo puedo pagar hasta 1.000 euros. No para que haya actividades lícitas, sino porque forma parte de la privacidad de los ciudadanos europeos. Si me lo dejan con el cash, ¿por qué no me lo dejan con el euro digital si viera a cumplir esa misma funcionalidad? Y se podría, tecnológicamente se puede. Muy bien, muy bien. Y una pregunta, ¿cómo puede afectar su emisión a las operaciones de liquidación en los mercados de valores con instrumentos financieros tokenizados, en los nuevos mercados? Pues esta es una pregunta muy interesante, porque en el reglamento al que has hecho alusión antes, por el que vosotros os regís en la infraestructura de mercado, el reglamento, creo que es el 2022/858, de régimen piloto de infraestructura de mercado en DLT,
Este reglamento exige que haya un dinero tokenizado. Es decir, ¿para qué? Para que hagamos transacciones atómicas, para que podamos hacer todo on-chain y se eliminen todos los riesgos financieros. Y esto, claro, es una de las mayores eficiencias de las infraestructuras del mercado. Pero eso funcionaría si el euro digital se emitiera en tecnología de DLT o en blockchain. Si bueno, no... o fuera interoperable. Vale. O sea, tenemos que mejorar mucho la interoperabilidad. Vale. Por ejemplo, para que las infraestructuras de mercado, las vuestras y las de otras operadoras, sean interconectables y todo sea interoperable. A nivel smart contracts, las emisiones... Que yo pueda comprar dos instrumentos financieros simultáneamente, o que pueda comprar un instrumento financiero en tu plataforma y pueda venderlo en otra plataforma. Pero es que ya no es que sea interoperable a nivel tecnológico e interoperable a nivel jurídico. Sí, por eso, que despliegue efectos. Hay un reto maravilloso, porque no tiene nada que ver si yo emito una acción tokenizada en España con una acción tokenizada en Alemania. Correcto. Porque son procesos distintos. Entonces tenemos que hacer que todo esto sea interoperable y que haya un medio de liquidación que pudiera ser común. Entonces, ese medio de liquidación pudiera ser el euro digital. Ahora, tiene un problema, la tenencia limitada. Si usted me limita esto a 3.000 euros por persona como máximo, no nos sirve. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que se abre el modelo de negocio a dinero privado, es decir, dinero tokenizado privado. ¿Cuáles son los dineros privados tokenizados de referencia? Los depósitos tokenizados, que es el gran pelotazo que estamos viviendo en este momento, el gran boom, por decirlo así. JP Morgan, Citi, ayer HSBC ha dicho que ya ha hecho algunas pruebas en el sandbox de Hong Kong, la banca alemana que tiene su propio proyecto, la banca japonesa el año que viene pone su red de depósitos tokenizados, y luego la otra alternativa serían los e-money tokens, que es uno de los instrumentos que regula MiCA. Entonces, vamos a tener que jugar con estas tres alternativas. El euro digital, si se autorrestringe o autolimita a esos 3.000 o 4.000 euros por persona, pues va a ser imposible que sea un instrumento de liquidación. Y el hecho de que no estuviera en DLT, que a esta pregunta no te puedo contestar porque no ha contestado el Banco Central Europeo. Ya, estamos ahí todos. Entonces, el Banco Central Europeo, yo creo que no es una decisión para ellos relevante, mucho más relevante, es hacer interoperable el euro con cualquier otra red. El euro digital colocado en DLT tiene el problema de que es fácilmente programable. Y aunque el reglamento de la Unión Europea dice el euro digital nunca será programable, pues siempre hay el miedo de que si me lo colocas en una DLT, es factible que me cambies el reglamento y me lo hagas programable. Y ese es el gran miedo que tiene el Banco Central a que su euro digital los ciudadanos lo consideremos como algo programable. Por ejemplo, meter una fecha de caducidad, ¿no? O un destino en la aplicación del euro, porque eso es la programación. Podemos utilizar son token programables metidos con smart contract y podemos determinar un destino o una fecha en que el token se quema o retorna a la entidad emisora, por poner algunos ejemplos. Entonces, si lo saco de DLT, pues parece que elimino. Y lo que dice el reglamento es siempre tiene que ir acompañado de la ID, de una ID wallet. Entonces, claro, al entrar en una ID wallet, pues la interoperabilidad parece muy favorable. Yo lo llevaría a DLT y lo que haría es, desde el principio, establecer una norma claramente taxativa que fuera muy difícilmente modificable, en la que estableciera la no programación por parte de la entidad emisora, que es el Banco Central Europeo. Pero el euro digital tiene que ser un instrumento, si lo queremos con plena eficacia, programable por los usuarios, como lo van a ser los depósitos tokenizados o como lo va a ser el e-money token, porque si no, no va a ser competitivo y la gente lo va a sustituir. Ahora, el reglamento piloto dice: como instrumento de pago se utilizará predominantemente el dinero de Banco Central tokenizado. Si no lo hubiera, se podrá utilizar los depósitos, el dinero de banca comercial tokenizado o los e-money tokens. Oye, y hablando de